Pues yo creo que es una bendición estar este, con salud, ¿no? Que es algo increíble. Dejé allá el control. Sorry. Muy bien. Hay mucha gente que, bueno, recientemente casi todas las compañías tienen una contestadora antes de poner a alguien en la línea, ¿no? Y y yo creo que todas las compañías, sobre todo las grandes, que si usted tiene esta situación, marca el uno, marca el 2, no, marca el 3. Y bueno, recibí algo que se me hizo muy interesante. Dice, esta es la grabación del contestador automático del Instituto de Salud Mental. Gracias por llamar al Instituto de Salud Mental, su más sana compañía en sus momentos de mayor locura. Si usted es obsesivo y compulsivo, presione repetidamente el uno. Si usted es codependiente, pídale a alguien que presione el 2 por usted. Si usted tiene múltiples personalidades, presione el 3, 4, 5 y 6. Si usted es paranoico, nosotros sabemos quién es usted, sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere. Espere en línea mientras ubicamos de dónde nos llama. Si usted sufre de alucinaciones, presione 7 y su llamada será transferida al departamento de elefantes rosados. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz le dirá qué número debe presionar. Si usted es depresivo, no importa cuál número pulse, no va a conseguir comunicarse. Si usted sufre de amnesia, presione 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfono, cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil y el apellido de soltera de su madre. Si usted sufre de estrés postraumático, presione lentamente la tecla numeral hasta que alguien se apiade de usted. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje luego de escuchar el pitido o antes del pitido o después del pitido o durante el pitido. En todo caso, espere el pitido. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si tiene la autoestima baja, por favor cuelgue. En este momento nuestros operadores están ocupados atendiendo importantes llamados de otras personas. Eso está bueno, ¿verdad? Para tu trabajo, Keila. Muy bien. Después de este intento de chiste fallido, vamos a ver algo antes del fin. Yo no entiendo por qué algunos cristianos crean noticias falsas y las promueven en los medios sociales. Se habla de la construcción del tercer templo en Israel. No sé si han visto algo, pero es tan secreto que nadie sabe dónde lo están construyendo. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, nadie sabe, es algo muy secreto, pero nadie sabe. Entonces, ¿cuál es la motivación para soltar esta clase de noticias como si Dios necesitara el sensacionalismo para atraer los que han de ser salvos? En internet está circulando una profecía y todo esto tiene que ver con lo que les voy a compartir ahorita. En internet está circulando una, entre comillas, profecía de Kim Clement acerca de la inminente victoria de Trump en una supuesta profecía que fue dada en el 2007. Dice que tanto Trump como Bill Gates van a bendecir a la iglesia con sus finanzas. Ahora, mi pregunta es, ¿será a la iglesia gringa o será a la iglesia? Dice que Donald Trump entrará susurrando el nombre de Dios y que después lo gritará, que al principio de su mandato no será un hombre de oración, por supuesto, pero que después será lleno del Espíritu Santo y que gobernará por 2 periodos.
Ajá. Ahora, miren, yo honestamente, la razón por la cual yo no creo en esta profecía es porque evidentemente Kim Clement se codió con gente de la política. Entonces, nosotros pensamos que hay democracia, y no solamente hablo de Estados Unidos, pero que hay democracia en el mundo. No lo hay. La verdad no creo que lo haya. La disfrazan de democracia como para que la gente esté más asegurada, etcétera. Pero yo creo que este hombre se codió tanto con los políticos que por ahí escuchó algún rumor. Y déjenme decirles, decirlo como una profecía es algo bien peligroso, porque se está falseando no solamente el mensajero, el mensaje, sino también quien se supone que lo está dando. Entonces, eh, 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 este hombre, este hombre obviamente eh, era gringo, y por supuesto como gringo hay entre los cristianos gente muy nacionalista, muy extremadamente nacionalista, que va a dar profecías de acuerdo a lo que ellos quieren oír. Entonces, hay gente que no se tienta el corazón para engañar, especialmente en estos tiempos. Ahora, como sea, Dios es Dios y Él gobierna como quiere, ¿no? Vamos a Salmos capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Chequen bien esto, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hoy más que nunca la gente se está amotinando. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. Contra Jehová. Sabemos que se están levantando contra Dios. Ahora, nosotros decimos, bueno, se están levantando contra Cristo. No, se están levantando contra la iglesia. Porque ¿quién es el pueblo ungido? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿no? Entonces dice, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y esta es la visión de que la mayoría de líderes mundiales están buscando y desarrollando. Es decir, ellos quieren soltarse de todo lo que signifique Dios, de todo lo que signifique justo, de todo lo que signifique honesto, y esa es una visión mundial. Se dice que alrededor de 65 familias, algunos dicen 65 familias, otros dicen que 25 familias, en realidad tienen el poder absoluto sobre la economía mundial, y que son los que manejan a todos los políticos. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo. O sea, tal como van las cosas, ah, lo he dicho antes, pero se fijan que hoy todos los políticos están cometiendo los mismos errores, si se les puede llamar errores, todos. Entonces, se levanta sea donde sea, un hombre que su única política es en contra, por ejemplo, de Estados Unidos. Su única política buena es hablar en contra de Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba este hombre? Hugo Chávez. No es el único. Maduro tiene lo mismo, y muchos políticos, esa es su única política, levantarse en contra de un gobierno o en contra de un país. Hoy lo estamos viendo aquí. Hoy lo estamos viendo aquí, con la diferencia de que pues el nuestro se está levantando en contra de todos los países. Y miren, sería muy cómodo decir que el escenario mundial nunca antes ha estado tan preparado para la inminente venida de Cristo. Si ustedes le preguntan a cualquier cristiano, ¿tú crees que mañana pudiera venir el Señor? ¿Qué les dirían?
La mayoría de ellos, y ellos tienen un versículo este, donde dice que ni el día ni la hora sabe, ¿no? Sí, que no se sabe ni el día ni la hora. El asunto es que, aunque Cristo viene, yo dudo, y lo digo con mucho, bueno, con temor, pero también con conocimiento en lo que dice la palabra, y ahorita se los comparto. Yo no creo que el día de mañana venga el Señor. Yo no creo. ¿Por qué? Porque necesitan pasar muchas cosas. Entonces, no debemos de ignorar lo que el Señor nos ha dicho acerca de los tiempos. Estamos viendo que la gente quiere quitarse las ligaduras de encima, pero lo que dice en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que el Señor no estaba cerca en aquel tiempo. Y ya muchos se estaban levantando diciendo, el Señor ya viene. ¿Sí? Dice, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, es decir, no se turben, ni por espíritu. O sea, miren, mucha gente puede decir con la mejor intención, el Señor va a venir pronto, ya viene mañana, ya viene dentro de Dios una semana. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Cuántos profetas, entre comillas, se han levantado diciendo que el Señor ya viene? ¿Ok? Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, uno pudiera decir, no, pues la apostasía ya está. Pero aquí hay dos cosas, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ajá. Segunda a los tesalonicenses. Ok, aquí lo tengo. Este mismo versículo dice, no os dejéis engañar de ninguna manera, porque primero, esta es la versión al día, la Biblia al día, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, esa es la palabra apostasía, la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Entonces, la apostasía es de gente que ha conocido a Dios, se vuelve y empieza a renegar de Dios. Eso es renunciar a Cristo, en otras palabras. ¿Sí? Ahora, el que renuncia a Cristo, ¿ustedes conocen gente que ha renunciado a Cristo? Se vuelven peor que como estaban. ¿Sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, dice, olvídense, no crean que el Señor va a venir mañana. ¿Por qué? Porque todavía no se revela, aunque ya había apostasía. De hecho, se dice que una persona que dejaba de asistir una o dos veces o tres veces a la congregación era un apóstata. En tiempos de Hechos, por ejemplo, era un apóstata. Había renunciado a la fe. Entonces, ah, este hombre todavía no se manifiesta. Muchos tienen la sospecha, ¿no? Si le preguntan a un americano que no votó por Trump, va a decir que ese es el hombre de maldad. Antes se creía que era Obama, ¿sí? Si le preguntas a un mexicano cuál es el hombre de maldad, pues Peña Nieto, por supuesto, ¿no? Entonces, el asunto es que yo creo que este hombre, por lo que nos sugiere la palabra de Dios, es un hombre que no solamente va a ser político, pero también va a ser religioso. Entonces, Donald Trump no tiene nada de religioso. No lo podemos poner en
en un panorama bíblico ahora. Entonces, este hombre dice, versículo 4, en segunda a los Tesalonicenses 2:4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, todavía no vemos eso. Sí, en algunos países se les prohíbe, siempre se les ha prohibido adorar por ejemplo, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tienen o Buda o a Mahoma, y bueno, es obvio. Pero dice que este hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, y aquí es la cosa, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La pregunta del millón, ¿dónde está el templo de Dios? Acuérdense que Pablo está hablando de eso. ¿Dónde está el templo de Dios? Mucha gente pone esto como referencia de que no, pues en Israel. Pablo mismo dice que Dios no habita ya en templo hechos por manos. Pablo mismo dice eso. Entonces el asunto es que este hombre, el destructor por naturaleza, tiene que sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces quiere decir que en el corazón de muchos cristianos, este hombre, o de algunos cristianos, este hombre puede posarse como si fuera Dios. Entonces, dice versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algunos eruditos, bueno, no puedo decir eruditos en la Biblia, pero algunos piensan que es el Espíritu Santo el que está deteniendo la llegada de este hombre. Yo no creo eso. Mucha gente dice, bueno, cuando el Espíritu Santo se vaya de aquí de la tierra, junto con la iglesia, o sea, se va a ir la iglesia, se va a ir el Espíritu Santo, dice, entonces será manifestado. No, no creo que suceda eso. Porque ellos mismos dicen, entonces la gente podrá arrepentirse a causa de la persecución. Pues si se fue el Espíritu Santo, ¿cómo se pueden arrepentir? ¿Sí? Entonces es algo que, bueno, ellos necesitan volver a pensarlo, ¿no? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ahora está diciendo que es una persona. Que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y yo creo que es Dios, hermanos, el que está deteniendo esto, a fin de que los que han de creer en el Señor crean. Y después, ok, lo voy a soltar. Dice, entonces, sigue diciendo el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, ¿cómo? Con el resplandor de su venida. Entonces, yo no estoy diciendo que falta mucho, yo solamente estoy diciendo que necesitamos ver a ese hombre ese hombre perverso, ¿para qué? Para que entonces cuando venga el Señor, ahora sí, ahora, cuando se presente ese hombre, entonces vamos a decir, ok, Señor, ahora sí, la segunda venida de Cristo está a la puerta. Entonces, dice, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento o cuya venida es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y en ese entonces, la gente que creyó en él, incluyendo algunos, entre comillas, cristianos, va a decir,
Yo les dije, este es Cristo. ¿Por qué? Por las señales con gran poder y prodigios mentirosos. Versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto, y esa es la clave, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Saben? Yo creo que una persona que está mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo, ¿conocen gente así? Y mintiendo sin saberlo, y algunos sin creerlo, se están retirando de la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque su corazón ya ha sido engañado y están permitiendo más y más y más. Y cuando son expuestos a la luz de la verdad, pueden ellos decir, amén, gloria a Dios, y sí, pero el asunto es que cuando se están exponiendo a la verdad, ya no afecta su corazón. ¿Por qué? Porque han dejado que la mentira gobierne sus mentes y sus corazones. En otras palabras, una persona mentirosa está abriendo la puerta al padre de la mentira. La palabra de Dios dice que Jesús es la verdad. Entonces, mientras más nos exponemos a la mentira, más rechazamos la verdad. Y mientras más nos exponemos a la verdad, más rechazamos la mentira. Amén. Verso 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces yo no creo que se trate de un personaje político, sino, sino de un espíritu engañador que trata de dominar el espíritu del hombre. Ahora, los políticos y esta gente que maneja los hilos políticos y religiosos, ellos han querido esclavizar o empezaron a esclavizar el cuerpo del hombre. A través de, mira, por ejemplo, este, hay gente esclavizada a su trabajo, a su profesión, a tantas cosas, esclavizados. O sea, ¿sabes qué? Me vas a dar tanto de horas de trabajo. Yo creo que llega el punto, vamos a llegar al punto en que el dinero no va a servir para nada y que se va a trabajar por comida, por techo y por los servicios básicos, sin ver dinero. Y bueno, algunos de nosotros ya no lo vemos, ¿no? Nada más con la tarjeta de débito. Ajá, ¿sí? Entonces, ellos se han centrado en esclavizar el cuerpo y el tiempo del hombre, pero no han logrado conquistar la mente y el espíritu del hombre. Por eso el liderazgo político tendrá que involucrar lo religioso a fin de arrastrar a todos aquellos que no fueron o que no recibieron el amor por la verdad. Hoy, miren, en la marcha de las mujeres que se hizo el día 21, ah, se vio muchísima gente. No sé si solamente iban mujeres. El problema, el problema es que ahí había gente muy inconforme en muchos aspectos. Unos estaban a favor del aborto y ahí iban. ¿Por qué? Porque Trump está en contra del aborto. Y qué bueno, ¿no? Pero el asunto es que también iban lesbianas o iban homosexuales que van en contra de esa política. Entonces, otros eran ilegales
que no están de acuerdo con la política de Trump acerca de deportar. Entonces, por lo pronto, ya son 3 grupos. Y luego iban los que están inconformes con el servicio médico. O ya ven que Trump quiere quitar el Obamacare. Entonces son 4 grupos. Imagínense de toda la gente que fue, cuántos estaban en diversos grupos. Ahora, por el otro lado, algunos cristianos y con toda la intención, dijeron, estos están apoyando el aborto. Toman la foto y lo difunden, ¿no? Como si nada más de eso se tratara. Yo creo, hermanos, que eso es algo que los cristianos hemos cometido el error por muchos años. Catalogar a todos en un solo círculo. Y nada hay más perverso, porque eso no viene del Señor. Nada hay más perverso que eso, catalogar a todos en una misma postura. Entonces, dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata. Y si bien los grupos de homosexuales o lesbianas, ellos pueden poner igual, pueden poner en sus muros, tuvimos tanta participación apoyándolos. Eso es una mentira, pero para ellos lo quieren disfrazar como verdad. Entonces, el asunto es, ¿qué vamos a hacer como cristianos? Yo he dicho esto, después de todas estas situaciones que el gobierno está generando, es como estar alborotando el avispero, un panal de avispas y, y, y pues quedarse ahí, ¿no? Como si como si algún día no tuviéramos que pagar las consecuencias. Entonces, el problema del presidente que hoy tenemos es que él se está autodenominando como cristiano, como hombre de Dios. Y la gente, yo leí uno de los comentarios que hizo una persona, él es árabe, y dice, está rechazando a los musulmanes y está solamente aceptando a cristianos, refugiados. O está rechazando a todos los musulmanes. Y pues sí, el asunto es cómo diferenciar entre un cristiano y un musulmán. Si el musulmán es fácil que él mienta. Si algunos que se dicen cristianos mienten, imagínense, ¿no? Entonces el asunto es que esto se va a poner tan grave que cuando Donald Trump abandone la silla, obviamente los que van a sufrir más, ¿saben quiénes son? Los cristianos. ¿Por qué? Porque honestamente, para la vista del mundo, un cristiano es igual que otro, aunque este no sea cristiano y aquel sí. Sí, Él está representando a todos los cristianos. sí, O sea, todo lo que todo el racismo, todo el odio. Entonces, él está diciendo que los cristianos somos racistas, que así somos es. odiosos, que estamos en contra de ciertas reglas y nos hace ver a nosotros como unos rebeldes. Así es. Estaba viendo estaba viendo una transmisión en vivo desde un aeropuerto en Dulce, creo que no sé si es Washington, donde en el aeropuerto, dentro del aeropuerto, había mucha gente dándole bienvenida a los refugiados y a los ilegales. Entonces, miren, o sea, y estaba pacífico el asunto, ¿no? Después alguien subió una fotografía donde dice, I love Jesus and I love Muslims. Porque tenemos que entender, no todos los musulmanes
son terroristas. Ni todos los terroristas son musulmanes tampoco. Pues de ahí salen, pero también en Estados Unidos los hay. Sí, es exactamente. Entonces, el problema es que se ha relacionado siempre a un árabe con un terrorismo. Miren, no todos los árabes son musulmanes. No, no todos los musulmanes son terroristas. ¿Sí? Entonces, imagínate, si, por ejemplo, con este movimiento de ISIS en el Medio Oriente, están persiguiendo a gente que no es musulmana, no precisamente cristiana. ISIS está matando a gente que no es musulmana. Entre ellos hay muchos cristianos. Por eso, cuando muchos musulmanes están saliendo hacia las fronteras, muchos de ellos no quieren ser atendidos por la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque hay una cruz. Y para ellos la cruz es sinónimo de cristianismo. Entonces nosotros así como que, guau, pues no, pues entonces que se regresen. No, el problema es que nosotros no entendemos que ellos son musulmanes, no son propiamente terroristas. Y yo pudiera decir, bueno, pues que se regresen, ¿no? Pero, ¿cuál es el sentido del cristianismo aquí? O sea, ¿cómo poder tratar con esa gente? ¿No es mejor mostrarles misericordia e invitarlos y quizás hasta darles cobijo, uno como familia? Y decir, bienvenido a mi país, soy cristiano, te ofrezco mi casa, vamos a la iglesia juntos, ¿no? Pero mucha gente no está pensando eso, cristianos no están pensando eso, porque no, esa es responsabilidad del gobierno, no, es una persona, es responsabilidad nuestra, como cristianos, digo, si es que somos cristianos, ¿no? Entonces, ese es el asunto que obviamente nosotros no podemos ayudar si nosotros no hemos recibido el amor por la verdad. Miren, lo he dicho antes, muchos musulmanes hoy se están volviendo a Cristo precisamente por muchos musulmanes que han muerto, cristianos que han muerto, que no han negado a Jesucristo. Entonces imagínate, mientras los están degollando, ellos mismos escuchan de los cristianos, Cristo vive, yo no renuncio a Cristo, Cristo es Mesías. Entonces, los mismos, muchos de los de ISIS se están convirtiendo al cristianismo. ¿Por qué? Por el testimonio de sus propias víctimas. Sí, los que los están matando, o sea, imagínense. Entonces, todo esto es un panorama. Todo esto es un panorama de lo que actualmente está sucediendo. Cristo nos dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cristo lo está diciendo. Ajá. Sí. Miren, hace Hace muchos años yo encontré un versículo, de hecho, si me preguntan dónde está, pues les voy a decir que en la Biblia, ¿no? Pero donde, quizás ustedes lo han leído también, donde dice que los profetas roban las palabras de otros profetas y las dan como si ellos hubieran recibido esa profecía. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿O a qué me refiero? Yo he escuchado a pastores predicar el mismo mensaje, casi exacto, de predicadores de la televisión.
¿Quién le copió a quién? Y mencionando que ese mensaje lo recibieron de Dios. Ahora, ellos pueden decir lo que quieran, porque si es un mensaje de Dios, qué bueno que ellos lo recibieron, pero no es como no, Dios me lo dio directamente a mí. ¿Saben cómo se llama eso? Plagio, una copia. Es como si estuviéramos violando los derechos reservados del Espíritu Santo. ¿Me explico? Y cuando um, cuando se torna o cuando se vuelve en una falsa profecía. En primer lugar, por ejemplo, si yo empiezo a dar la profecía de Kim Clement, como si Dios me lo hubiera revelado, obviamente yo me estoy engañando a mí mismo. ¿Sí? Número dos, la verdad no está en mí. Entonces, ¿cómo voy a dar una profecía de Dios? Sí, exactamente. Exactamente, pero el problema es que hay gente que no discierne eso, que lo que yo estoy diciendo fue algo copiado, no lo discierne. Y si lo discierne, no confronta. Yo me acuerdo que hace muchos años, un hombre llamado Frank González, él tenía un coro muy, muy grande, y él iba de Estados Unidos hacia México, y él decía, ahora vamos a cantar un canto que Dios me dio, a Dios sea la gloria. Cuando yo sabía que ese canto es de un hermano que se llamaba Andrew Crouch. Y a veces por vergüenza uno no les dice, espérate hermano, mejor bájate, ¿no? Y no los confronta. ¿Por qué? Porque ellos, y como muchos no conocían ese canto en inglés, pues obviamente estaban bien apantallados, ¿no? Gente mentirosa, que está solamente hablando. Por eso dice, se levantarán falsos cristos. Miren, si nosotros o escuchamos a alguien decir, yo soy Cristo, pues vamos a decir, por favor, ¿no? O sea, no le vamos a creer. Pero si escuchamos a alguien decir, yo soy ungido, no, estás diciendo exactamente lo mismo. Yo soy Cristo. Porque Cristo, ¿qué quiere decir? Ungido. Sí, exactamente. Así es. Ahora dice, se levantarán falsos ungidos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Martín Lutero decía, no importa si hacen llover milagros del cielo, si lo que predican no está en la Biblia. Ya Martín Lutero ya tenía problemas con eso, ¿verdad? Y dice, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Tenemos un problema, dice en Marcos, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? Hoy seguimos más a las señales. Ajá. En vez de que las señales nos sigan, nosotros seguimos a las señales. Nomás vean cómo se anuncian las campañas y quién asiste. Ajá. Bueno, sí, ahí sí. Ahora, el asunto es que hoy los creyentes están siguiendo a las señales y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque dice aquí que esos falsos profetas harán señales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Discernir también esto. Ahora, hoy en día, lo que tú decías, Ranferi, el puro show, ¿no? Lo que se hace es
Se anuncia una campaña evangelística y no hay ni uno solo de los que están ahí que no haya oído ya del Señor. La mayoría son cristianos de otras iglesias. Entonces, cuál es la situación? Van buscando señales. Ahora, no importa, no importa si hay gente moviendo las cuerdas políticas y religiosas, Dios mueve las cuerdas sobre ellos. Y habrá consecuencias para todos aquellos que quieren deshacerse de la autoridad divina. Voy a concluir con estos dos versículos, regresando a Salmos. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Acuérdense de que están esta gente tratando de deshacerse de las cuerdas que el Señor tiene sobre nosotros. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Al final de cuentas, al final de cuentas, los destructores serán destruidos. No importa qué suceda, no importa cómo ellos estén gobernando el mundo. Recordemos que aún el Señor permite ciertas cosas y que ciertos políticos estén gobernando el día de hoy. ¿Para qué? Para cumplir su palabra. Así que todo será cumplido. Nosotros tenemos que entender, Cristo no viene mañana. Él, no es lo que dice la palabra de Dios. Se tiene que cumplir al pie de la letra antes de que el Señor venga por nosotros. Ahora, una de las cosas que nosotros hemos escuchado durante muchos años es acerca de la teoría del rapto o de la doctrina del rapto. Yo no la veo en la palabra de Dios. Sí, pero yo no la veo en la palabra de Dios. Yo no veo el rapto. Yo veo la segunda venida de Cristo, pero no el rapto. Y habrá gente que diga, hermano, pero es que usted tiene que creer el rapto. Y, bueno, miren, mi salvación no depende de la teoría del rapto. Mi salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si no predico el rapto y viene la segunda venida de Cristo, yo no pierdo nada. Amén. Yo no pierdo nada. Así que bueno que el Señor vino antes. Ajá. Yo creo que esa situación era porque querían, miren, honestamente, y nosotros somos muy culpables de todo esto como cristianos, es que jugamos mucho con la sensibilidad de la gente. No porque lo hagamos en esta iglesia. El miedo mueve a la gente, no la fe. No la fe. Entonces es más fácil mover por miedo a alguien que por la fe. Porque el miedo depende de quién se lo impone. La fe no. La fe depende de Dios que la pone en el corazón de... Sí, porque cuando tú metes miedo a la gente, miren, si yo les digo, si ustedes faltan, y esto tengo que estarlo repitiendo, si ustedes faltan a esta iglesia, ustedes se van a ir al infierno. Entonces, ¿qué estoy causando? Estoy causando un miedo. Al principio quizás no se crea mucho, pero se está causando miedo, se está causando temor. Entonces ya no vienen porque, ay, qué padre la presencia de Dios, o que yo quiero amar más al Señor, sino por el miedo. Y muchas iglesias, ustedes saben, aquí en Estados Unidos, precisamente por eso están, por miedo. No tanto porque haya temor en sus corazones de Dios, sino porque simplemente se ha manejado miedo. Y si es un marketing, yo creo que sí. Y miren,
Yo creo que hubo, entre comillas, muchas conversiones, muchas conversiones. La pregunta, por ejemplo, en la Iglesia Centro de Fe en Guadalajara, veíamos mucho estas películas del rapto y mucha gente estaba ahí, mucha gente. La pregunta es, y yo creo que llegamos a rebasar las 1,000 personas ahí en esa iglesia. La pregunta es, ¿dónde están ahora? Sí. Ajá, ajá. Entonces, sí fue tal vez un marketing que les funcionó para llenar la iglesia, pero no para llenar el reino de Dios. Y esa es la grande diferencia, ¿no? Lo que, ajá, exactamente, el miedo. El miedo no puede, no puede estar. Oh, no, no, yo creo que cada generación va perdiendo fuerza en muchas cosas, ¿no? Entonces, lo malo, sí. Que yo creo que ese miedo que ponen en la gente, pues cada persona que está en la iglesia, am, pues sí, como estás diciendo, no hay temor, ¿no? Y entonces a fuerzas recibes a Cristo o algo, pero va pasando el tiempo y entonces no sucede lo que se supone que el rapto o eso, y es lo que ha sucedido, ¿no? Se decía que en los 90, perdón, antes del 2000 ya Ujú, se iba a acabar todo. ujú. Pero pues nada, pasó eso y no, nada, nada. Y entonces mucha gente que se convirtió nomás así por miedo, obviamente no creyó, ¿no? O sea, se regresa, simple y sencillamente, ay, no es cierto. Y hasta la fecha Sí, hay personas que están así todavía. Pero yo siempre he dicho una cosa, cuando Dios está llamando a una persona genuinamente, esa persona es con temor, está buscando a Dios y esa persona nuestra manera de pensar es que jamás podemos estar pensando, ay, el Señor viene. El Señor viene, el Señor te puede llamar este día o mañana. O sea, exacto, la vida exacto. depende de Dios y no nos vamos a esperar hasta el 2015 o el 2020 o la vida es nuestra vida. Estamos propensos a en cualquier segundo irnos de esta tierra. Entonces, ¿dónde está lo demás? O sea, y ahí es donde la gente no se ha puesto a pensar. Se ha habido mucha gente que se enoja, alegatas y que está, no, que la venida del Señor, no, que el rapto va a ser, hay que estar viendo que las señales y esto otro, las señales de nosotros, que no nos perdamos, porque en medio de tanta corrupción que obviamente se viene cada año, se va aumentando, entonces, ¿dónde está nuestra vida? O sea, al Ujú, contrario, debemos ujú. estar fijos en Dios, preocupados porque nosotros debemos estar con Dios, porque vamos en la carretera, vamos aquí, vamos Sí, allá. Entonces son cosas que hace 2 años que empezaron o más de 2 años, de que va a venir, se va a caer va a caer ¿cómo se llama? Una cometa. meteorito, no, asteroide. Ajá. Entonces, un montón de mensajes y que el Señor dice que esto y esto y esto y esto y que arrepiéntanse. Oye, ¿a quién le estás hablando? ¿A quién? Porque ahí la mayoría de la gente es cristiana, los que están recibiendo eso. Entonces, eso, pues ahora sí que háblenlo como dijo, como Jonás, ¿verdad? Que se fue a predicar casa por casa, calle por calle. Entonces, háganlo, ¿no? Pero si de verdad Dios se lo está diciendo, que va a haber juicio, pero no para meter así Miedo. exagerado temor y miedo. El miedo no debe existir entre nosotros los cristianos, puesto que estamos seguros con el Señor. Sí, el asunto es, por ejemplo, si yo salgo y empiezo a hablar de que un meteorito va a caer o un asteroide va a caer o chocar contra la Tierra, y en base a eso yo les empiezo a predicar a Cristo, ¿saben qué? Estoy mal. ¿Por qué? Porque estoy infundiendo miedo y luego estoy tratando de meter fe. Y es una mezcla peligrosa. En vez de hablar de Cristo
Y si sale el Señor, oiga, que va a caer un meteorito. Ah, sí, tal vez, pero si, mira, si Cristo te aceptó también en su reino, no te preocupes, ¿no? Yo por eso yo no respeto el asunto. Ah, yo sé que la Biblia habla de la segunda venida y todo eso. No conozco la Biblia como ustedes, pero como yo crecí en la iglesia, yo viví muchas cosas. Ujú. Bueno, tu caso es diferente, porque yo crecí en el lado de miembro regular, tú creciste en el lado de PK. Pastor's kid. So cada quien tiene su perspectiva. A mí me robó la niñez porque yo siempre viví con miedo. Mi papá vivió con miedo, pero no como yo porque yo era niño. Pero lo que él enseñaban, él se lo enseñaba a uno, pero en esta ocasión a mí me afectó bien feo. Sí. Ajá. Y aquí me ve ya a la edad de 32 años, pero toda la niñez a través de elementary, middle school y parte de la high school, no se diga, para mí el elementary fue un terror. Ujú, Ajá. ujú. Porque yo siempre que Cristo va a venir y yo ya miraba el 666 en la mano de las maestras. Sí, sí, es cierto. Y no pude concentrarme. Eso me afectó extremadamente en los grados, en las calificaciones de la escuela. Sí. Y siempre fue fue, no sé, fue muy difícil. Ajá. Sí, sí, yo puedo entender eso, Raferi, porque aún en mi propia vida, yo me acuerdo que llegó un grupo musical a Guadalajara y los dejaban predicar. Entonces, su predicación estaba basada en lo de Gigi Ávila. Y el Señor viene, y el Señor viene, y el Señor viene. Y si estás estudiando, salte de estudiar. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene y que el Señor no te encuentre en tu escuela, que mejor te encuentre en tu iglesia. Entonces, mucha de mi generación salió de las escuelas Wow. esperando la venida de Cristo. Entonces, el asunto es cuántos, yo lo digo peor, ¿no? ¿Cuántos sueños castrados Ajá. tuvimos? Entonces, ¿por qué? Porque bueno, era el fervor, la efervescencia en Puerto Rico y todo lo que venía de Puerto Rico pues era bien bueno y era bien espiritual y todo. Cuando vemos que sí es cierto, tú perdiste mucho de tu niñez en esa circunstancia, yo perdí mucho de mi juventud en esa circunstancia, Ujú. precisamente porque, y de repente nos damos cuenta hoy en día, y no estoy hablando entonces sí se puede pecar, o no, no, no. Sin embargo, nosotros no hacíamos ciertas cosas que eran buenas, porque se consideraban malas en la iglesia. Se distorsionó mucho lo que era, lo que La- debería de haberse habido predicado correctamente, se fue infiltrando con miedo. sí, Fue sí, una marketing scheme, en mi opinión, que garantizó por 3 o 4 décadas asistencia a la iglesia. exacto, So fue exacto, marketing, en mi sí. opinión. Miren, Ajá. se confundió la religiosidad con la santidad, nada más. Entonces, se nos enseñó a ser religiosas, a no ir a bailes, a no ir a fiestas, a no ir al cine, a no ir a tal o cual lugar. Se nos enseñó eso y por muchos años no lo hicimos, creyendo que era pecado. Entonces, muchas de las cosas que nosotros pretendíamos que era santidad, pues resulta que a la hora no. ¿Por qué? Porque cuando pasaron los años y empezamos a escudriñar más la palabra de Dios respecto a lo que dice y no lo que nos enseñaron, de repente nos dimos cuenta de que había manipulación. Sí, exacto.
Exacto, y sin contar aquellos hermanos que son bien pasionales, ¿no? Si tú les dices Cristo viene mañana y los hermanos lo creen, no revisan su Biblia, pero lo creen y van y puerta por puerta, mañana viene el Señor, mañana viene el Señor. Y cuando no sucede nada, pues resulta que hay medio mundo que se está burlando de él y él perdió la fe, porque no vino mañana. Entonces, una vez más, o sea, regresando a la palabra de Dios, no, el Señor no viene sin antes así estrictamente cumplir con lo que Él debe de cumplir. Es su palabra, es su palabra. Amén. Muy bien. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda, Señor, a conocer, a entender los tiempos, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros y nos ayuda y nos guía, Padre, hacia toda la verdad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Dios, por esta reunión, Señor, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.